Capítulo 2. Si Jesús fuese alcalde, alcanzando una visión de la agenda de Dios. Recientemente se celebraron en Nairobi, ciudad capital de Kenia, 2 desayunos de oración que han hecho historia. Uno de estos desayunos fue auspiciado por la alcaldía de Nairobi y el otro fue en la Asamblea Nacional, donde el presidente asistió como invitado de honor. Esta fue la primera vez que los padres de la ciudad de Nairobi se reunían para orar. Varias figuras políticas declararon públicamente su fe. El ministro de gobierno que habló en el desayuno lanzó este reto. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿serían las cosas diferentes en Nairobi? ¿Cómo? ¿Esto te parece familiar? ¿Cómo sería Nairobi, Kenia, si Jesús fuese alcalde? Después del desayuno existía un nuevo espíritu de unidad. Estos líderes civiles decidieron comenzar una confraternidad semanal y hacer del desayuno de oración un evento anual. Un colega en la India fue a una aldea donde su equipo ministerial había trabajado por un año. Preguntaron a las mujeres de ese lugar cómo se vería una aldea desarrollada. ¿Cómo se vería tu aldea si Jesús fuese alcalde? Umray, una de las más conversadoras, describió una aldea donde habría unidad y solidaridad. Ella sabía que Jesús no era honrado con las divisiones existentes en su aldea, ni cuando cada familia vivía para sí misma. Debido a esta respuesta, el grupo formó un comité de salud y un grupo de autoayuda. El grupo de autoayuda, compuesto por 14 mujeres de la aldea, comenzó a reunirse regularmente con mucho entusiasmo. Los miembros del grupo comenzaron a reunir pequeñas cantidades de ahorros individuales, lo colocaron en una cuenta de grupo y empezaron a resolver juntos algunos problemas de la comunidad. Umray se convirtió en presidenta del comité y utilizó su don de liderazgo para planificar y movilizar a la aldea y para hacer el tipo de cosas que Jesús haría si él fuese alcalde. Si Jesús fuese alcalde, ¿cómo cambiaría tu comunidad? Frecuentemente hago esta pregunta a los pastores y líderes de iglesias en nuestras conferencias alrededor del mundo. Sus respuestas les ayudan a desarrollar una visión para involucrar a sus iglesias en sus comunidades. La Biblia dice claramente, donde hay división, el pueblo perece. Si a los jóvenes les falta visión para el futuro, no saben qué hacer con su tiempo, no tienen certeza sobre qué dirección seguir y logran poco. En cambio, los jóvenes con visión para su futuro no tienen problema con el buen uso de su tiempo o con tomar buenas decisiones. Sus vidas se organizan alrededor de visiones específicas para su futuro. De la misma manera, una iglesia sin visión solo hace lo necesario para mantener el status quo y tiene poca oportunidad de lograr un impacto del reino de Dios en su comunidad. Pero las iglesias con visión tienen la oportunidad de un significativo impacto terrenal y eterno. Si Jesús fuese alcalde, ¿cómo cambiaría tu comunidad? Nosotros no queremos cualquier visión, sino la visión de Dios para las personas y el mundo que Él creó y que Él ama. Jesús siempre llevó a cabo la voluntad del Padre. Sabiendo esto, vamos a imaginarnos, ¿qué haría Jesús si fuese alcalde? ¿Qué haría respecto a los niños de la calle y los indigentes? ¿Qué haría respecto al alcoholismo, abuso de drogas y otras adicciones? ¿Cómo fortalecería a las familias? ¿Cómo gestionaría los servicios de agua potable, viviendas adecuadas, comida, salud, sistemas de aguas negras, recolección de basuras y carreteras decentes? ¿Qué haría respecto a salarios justos y empleo adecuado? ¿Qué haría respecto a los niños no deseados y al cuidado de los enfermos y los ancianos? ¿Qué haría para traer belleza, calles limpias,
árboles, flores y parques públicos? ¿Qué cambios haría en la educación de niños y adultos? ¿Qué nuevo tipo de políticas públicas instituiría? ¿Cómo ayudaría a las personas a evaluar los problemas y a tomar decisiones justas? ¿Qué haría para cambiar la manera como los gobiernos locales trabajan? ¿Saldrían sus enseñanzas en televisión? ¿Tendría reuniones civiles donde su agenda y principios de reino fuesen expuestos? ¿Qué haría respecto al crimen y a la inestabilidad social? ¿Qué lineamientos establecería para la policía y las relaciones comunitarias? ¿Qué cambios haría en las cortes de justicia y en el sistema de prisiones? ¿Qué haría respecto a la brecha entre ricos y pobres? ¿Cómo serían tratadas en la comunidad las personas aparentemente insignificantes? ¿Qué sentirían las personas poderosas con respecto a Jesús? ¿Qué haría respecto a la corrupción y el soborno? ¿Qué regulaciones establecería para los gobiernos, para los negocios? ¿Qué haría respecto a la depresión, la soledad y la enfermedad mental? ¿Cómo trataría la pornografía, la inmoralidad sexual y la prostitución? ¿Qué haría respecto al abuso de niños y cónyuges? ¿Cómo mejoraría las relaciones sociales entre los ciudadanos? ¿Qué haría respecto al entretenimiento y la recreación? ¿Qué papel desempeñaría la Iglesia en la comunidad? ¿Cómo alentaría la unidad entre las iglesias? ¿Qué haría respecto a las otras religiones? ¿Sus enseñanzas y acciones pondrían en peligro su vida? ¿Cómo sería cambiada la comunidad para reflejar las prioridades de su administración? Estamos trabajando en la esfera de nuestras imaginaciones y hay que tomar precauciones. Antes de que nuestras especulaciones se salgan de curso, les aclararé lo que mis palabras significan y lo que no significan. Usaremos las siguientes apreciaciones como reglas básicas para imaginar su gobierno en una manera que sea compatible con las realidades de Jesús y el mundo presente. Las acciones de Jesús como alcalde corresponderían con el carácter de Dios revelado en las Escrituras. Él llevaría a cabo la voluntad del Padre. Jesús no estaría literalmente volviendo en la carne como un líder comunitario. En lugar de eso, lo que estamos imaginando es lo que ocurriría si el carácter de Jesús, sus valores, leyes y enseñanzas fuesen las bases de gobierno para nuestras comunidades. Jesús no establecería una teocracia o gobierno manejado por la Iglesia. Los individuos tendrían libre albedrío. Jesús no crearía un estado de beneficencia. Por ejemplo, su gobierno no proveería instantáneamente vivienda gratuita para toda persona. Él no haría que de manera instantánea y milagrosa todas las cosas fueran perfectas para todos los ciudadanos. Así como hizo en las Escrituras, involucraría a los ciudadanos en la sanidad de los problemas alrededor de ellos. No podemos saber exactamente lo que Jesús haría si fuese alcalde, pero podemos estudiar las Escrituras y pedirle al Espíritu Santo que nos revele lo que esto significaría para nuestras comunidades. Las cosas que Jesús haría como alcalde reflejarían la voluntad del Padre para nuestras comunidades. Necesitamos conocer el carácter de Dios, su palabra y su voz. Jesús enseñó que orásemos al Padre: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dios quiere que su voluntad se haga en la tierra, ahora como en el cielo. Él desea esto porque nos ama y ama al mundo que Él creó. Desea lo mejor para nosotros. ¿Cómo aprendemos luego? Él quiere reconciliar consigo mismo todas las cosas.
En este capítulo y a través de todo el libro, también aprenderemos de otras personas, viendo cómo ellos han respondido en sus respectivas localidades a la pregunta: ¿qué haría Jesús aquí si él fuese el alcalde? Usemos la imaginación otra vez. Imagínate lo que pasaría si la voluntad de Dios fuese hecha en la tierra como es en el cielo. Otra manera de pensar en esto es preguntarnos: ¿qué pasaría si el próximo lunes en la mañana, comenzando a las 9, toda persona en nuestra comunidad comenzara a vivir como Dios desea? ¿Qué pasaría con nosotros, personalmente, si obedeciéramos plenamente las intenciones de Dios para las relaciones con nuestro prójimo, para el cuidado de nuestro cuerpo y nuestro caminar con Dios? ¿Qué pasaría en nuestras familias si todos los miembros obedecieran las intenciones de Dios para nuestras relaciones los unos con los otros? ¿Qué pasaría en nuestra iglesia y las otras iglesias de nuestra comunidad si todos los líderes y miembros verdaderamente se amaran y se sirvieran los unos a los otros? Si defendiesen a los desposeídos y viviesen en unidad. ¿Qué pasaría en nuestra comunidad si nuestros líderes trabajasen juntos por el bien común, con honestidad e integridad? ¿Qué pasaría si la trampa, la deshonestidad, la corrupción nunca usasen en los negocios de nuestra comunidad? ¿Qué pasaría si los niños respetasen a sus padres y aprendiesen de ellos? ¿Qué pasaría si no hubiese corrupción en nuestra nación, sino una justicia real? Una vez, hace muchos años, estaba orando y hablando con unos pastores en una comunidad pobre de Honduras. Repentinamente, Dios me dio una historia para ellos, y después de contárselas, exploramos la visión de Dios para la transformación total de una cultura. Fue una travesía que nunca olvidaré. Ven conmigo y escuchemos la parábola de Juan. La parábola de Juan. Juan sintió el llamado de Dios a mudarse para comenzar una obra en un área de iglesias en su rápida y creciente ciudad. En efecto, cada vez que tomaba el autobús para ir y venir del trabajo, pasaba por el barrio pobre, ocupado ilegalmente, llamado Las Palas. Y Juan sentía una extraña atracción por las personas que vivían allí. No tenía mucho entrenamiento, solo unos cursos bíblicos por extensión. Lo que sí tenía era pasión por ver a las personas llegar al conocimiento de Jesús. Juan lo consideró con su esposa y decidieron mudarse a Las Palas con sus dos pequeñas hijas. En Las Palas no había agua ni electricidad, ni escuela ni clínica. Los caminos eran de tierra y la gente era pobre. Vivían en habitaciones hechas de papel mezclado con brea, hojalata, cauchos viejos, cartón, tablas usadas y cualquier cosa que pudiese utilizarse como cobertura. Juan y su esposa alquilaron una pequeña pieza de madera de una sola habitación. Era una vida difícil, pero ellos creían que Dios los había llamado a vivir y ministrar allí. Juan trabajaba durante el día, pero por las noches visitaba a los vecinos y los invitaba a estudios bíblicos en su casa. Dedicó sus fines de semana a ser pastor y al cabo de unos meses un pequeño grupo de mujeres y niños se reunían cada domingo en la pequeña casa de Juan. Unos meses después pudieron alquilar un cuarto que sirvió como lugar de reunión. En su congregación, Juan tenía unas 20 mujeres y numerosos niños, pero no había hombres. A los hombres en la comunidad les agradaba Juan, pero pensaban que la religión era cosa de mujeres y niños. Juan era un pastor fiel y amoroso. Se levantaba temprano cada mañana para orar por su gente y estudiar la Biblia. Después del primer año había buen compañerismo, pero no mucho crecimiento. Juan y su esposa se dieron cuenta de que las condiciones de vida los estaban debilitando físicamente. Sus pequeñas hijas se enfermaban frecuentemente y Juan no ganaba suficiente dinero para darles el cuidado médico apropiado. Estaba desanimado. Una mañana muy temprano, cerca de las 4, Juan se levantó calladamente. Como de costumbre, tuvo cuidado de no despertar a su esposa e hijas.
había colgado una cortina plástica para dividir la pieza. En las noches, esa cortina separaba el área de dormir y la sala, la cual estaba amueblada con una mesa y 4 sillas. Juan se sentó y encendió la mecha de la lámpara, hecha con una vieja lata de leche rellena de parafina. Abrió su Biblia y comenzó a leer. Esa mañana, en particular, estaba leyendo Isaías 58. Leyó acerca del interés de Dios por el hambriento, por el desnudo, por los que no tienen casa, por los oprimidos. El corazón de Juan clamó en silencio. Dios, en la Biblia yo veo tu interés por el pobre. ¿Por qué no lo veo en las palas? Juan estaba muy tocado por las necesidades de las personas y una lágrima corrió por cada una de sus mejillas mientras oraba. Juan meditaba sobre la diferencia entre su experiencia y lo que estaba leyendo cuando escuchó un suave toque en la puerta. Inmediatamente se levantó, pero no abrió, pues era peligroso abrir a extraños en medio de la oscuridad. Juan susurró: ¿Quién es? Una voz suave vino del otro lado y dijo: Juan, soy Jesús. Juan preguntó: ¿Quién eres realmente? La voz dijo suavemente: Juan, soy Jesús. La voz sonaba tan gentil que Juan casi creyó que era Jesús. Silenciosamente quitó el pasador de la puerta y cuidadosamente lo abrió un poquito. Podía ver la silueta de un hombre en la oscuridad y no parecía amenazador. Juan abrió un poquito más y dijo: entra. Pero Jesús dijo: no, Juan, escuché tu gemir esta mañana y vine para que me muestres las cosas que te preocupan aquí en las palas. Juan, rápidamente y en silencio, salió un poco sorprendido por su obediencia ante la invitación. Cerró la puerta tras sí y dijo: de acuerdo, Jesús, pero mantente cerca a mí. Esta es la estación lluviosa y yo sé por dónde caminar y evitar los charcos. Jesús dijo: está bien, Juan, yo te seguiré. Juntos comenzaron a bajar por el camino de vueltas y pecodos, y mientras Juan bajaba, Jesús decía: allá en aquella pobre vivienda hay una madre soltera. Ella vende su cuerpo en su casa, frente a sus niños pequeños, para obtener dinero de comida. Caminaron un poco más y en esa vivienda hecha de cartón hay una familia. El hombre es alcohólico y frecuentemente llega a casa borracho y golpea a su esposa e hijos. En toda el área se escuchan sus alaridos. No soporto escuchar sus gritos, pero no hay nada que pueda hacer. Caminaron un poco más y Juan dijo: tapa tu nariz mientras pasamos por aquí. Este es el lugar donde todos lanzan sus desperdicios y es usado como letrina. Podían escuchar las ratas escurrirse entre la basura. Entonces Juan señaló otra vivienda. Era más grande que las otras. Juan dijo: Jesús, esta es la casa donde vive el presidente de las palas. A él le gusta sentirse poderoso. Recoge dinero y dice a las personas que es para traer el agua y electricidad, pero todos saben que lo usa en licor y mujeres. Luego, Juan cruzó una esquina, caminó cerro abajo en forma circular y tomó otro camino de regreso hacia el lugar donde habían comenzado. Juan señaló hacia una pequeña vivienda al pie del cerro y dijo: Jesús, esta es una de las cosas más tristes para mí en todo Las Palas. La mujer que vivía allí fue abandonada por el padre de sus 3 niños pequeños. Cuando llueve, las aguas negras inundan su pequeña y pobre vivienda. Ellos duermen en el suelo y ella tiene que sostener a los niños para que no se ahoguen. Juan escuchó a alguien llorando calladamente, mientras a su alrededor miró y pudo ver por los hombros tenebrosos de Jesús, temblorosos de Jesús, que era el Señor quien estaba llorando. Juan vio que las mismas cosas que rompían su corazón también rompían el corazón de Jesús. Con voz entrecortada, Jesús se volvió y dijo: Juan,
quiero mostrarte mis intenciones para las palas. Juan no supo cómo pasó, pero súbitamente él y Jesús estaban en el aire, sobre las palas. Juan podía ver toda la comunidad. Jesús comenzó a hablar sobre viviendas adecuadas. De pronto, las casuchas se convirtieron en pequeñas viviendas limpias y bien hechas. No eran lujosas, pero eran muy agradables. Jesús habló acerca del trabajo y Juan podía ver a las personas de las palas yendo a trabajar. Podía notar que los trabajos no eran de salarios muy altos, pero eran adecuados y suficientes para el sostén de las familias. Jesús habló acerca del agua. Repentinamente habían bombas de agua distribuidas en la comunidad y todos tenían agua limpia. Jesús habló sobre la educación y la salud, y justo frente a los ojos de Juan había una escuela y una clínica. Jesús habló sobre belleza y Juan vio el basurero desaparecer. En su lugar, los niños jugaban en un campo con árboles y flores. Jesús habló sobre familias saludables donde hombres, mujeres y niños se respetaban y amaban unos a otros. Luego, Jesús habló sobre sanidad espiritual y Juan vio su pequeña iglesia llena de familias, incluyendo hombres. Juan estaba emocionado. Pensó, este es el tipo de comunidad que me gusta. Por supuesto, Jesús entendió sus pensamientos y dijo, Juan, estas son las intenciones para las palas. Quiero que le digas a las personas acerca de mis planes y comiences a guiarlos hacia ellos. Pero Jesús, protestó Juan, yo no puedo hacer esto. ¿Cómo podría mi pequeña congregación de mujeres y niños hacer algo? Nosotros apenas estamos luchando para sobrevivir. Juan, escúchame, yo quiero que tú les hables de mis planes a las personas de aquí y luego quiero que instruyas a tu congregación para comenzar a servir a sus vecinos. Visiten al enfermo, visiten a las madres solteras, compartan con los vecinos los domingos, pueden traer a la iglesia una taza de arroz, un poco de jabón, algo de azúcar o sal, algunos vegetales o algo de ropa. Reúnan estas cosas en bolsas y llévenlas a aquellos que tienen más necesidad. Deben hacer esto cada semana. Luego anda y comunícate con las autoridades de la ciudad. Averigua qué se necesita para traer agua y electricidad a las palas. Jesús dijo, Juan, tenemos que ser realistas. Estas pequeñas cosas no marcan la diferencia. Juan, ¿quién creó el mundo? Tú lo hiciste, Señor, pero Juan, ¿quién dividió el mar rojo para que el pueblo de Israel pudiese cruzar? Tú lo hiciste, Señor, pero Juan, ¿quién alimentó a los 5,000 panes, a los 5,000 con 5 panes y 2 peces? Tú lo hiciste, Señor, pero Juan, yo soy el mismo de ayer, hoy y siempre. Tú haz tu parte y yo haré el resto. Algunas cosas no se cumplirán hasta que yo regrese, pero quiero que tú comiences el proceso. Tú y tu pequeña congregación son mis embajadores, mis representantes. Conforme ustedes obedezcan, comenzaré a traer sanidad a las palas. Juan estaba pensando acerca de lo que Jesús dijo. De repente oyó al gallo cantar. Escuchó que su esposa comenzaba a moverse detrás de la cortina divisoria. Miró a su alrededor y estaba sentado al lado de la mesa. La mecha de la lámpara de aceite se había apagado y afuera ya estaba aclareando. Miró alrededor de nuevo buscando a Jesús, pero no encontró a nadie. Pensó, ¿qué pasó? ¿Tuve una visión? ¿Fue el Señor? Juan no lo sabía, pero sí sabía que había tenido un encuentro con Jesús y que ahora tenía una nueva visión para la iglesia y la comunidad de las palas. Yo creo que esto es lo que Jesús desea para la comunidad de Juan y otras comunidades. De hecho, he contado esta parábola a líderes de iglesias locales de muchas naciones para infundir en ellos visión y esperanza. Hasta este punto he hecho preguntas, he presentado temas a considerar y he contado una parábola. Espero que los que leen hayan comenzado a contestar la pregunta. Si Jesús fuese alcalde,
¿Cómo cambiaría mi comunidad? Ahora me gustaría decirte lo que yo pienso. Si Jesús fuese alcalde, me imagino que él haría varias cosas. Viviría una vida que modelaría lo que significa que la voluntad del Padre sea hecha aquí en la tierra. Ayudaría a que las personas de la iglesia reconociesen su papel, siguiesen su ejemplo, viviesen de acuerdo a las instrucciones de su Padre y que, de manera intencional, promoviesen la voluntad del Padre donde quiera que fuesen y en cualquier cosa que hiciesen en la comunidad. Se aseguraría de que la comunidad conociese la voluntad de su Padre en todos los aspectos de la vida comunitaria: negocios, educación, salud, seguridad, vivienda y otras áreas. Presentaría con pasión los beneficios de seguir el plan del Padre y el peligro de no seguirlo. Le daría a cada ciudadano la oportunidad de aceptar o rechazar el plan. Encontrar y llevar a cabo la voluntad del Padre es una gran tarea. Jesús es nuestro alcalde en forma física. Ni se ha aparecido en nuestra puerta como lo hizo con Juan, ni nos ha dado una visión ni nos ha dado su visión y mostrado su compasión de manera sobrenatural. Sabiendo esto, una de mis colegas que tiene dificultad imaginándose a Jesucristo como una autoridad oficial de la comunidad, reformuló la pregunta original. Ella preguntó: si yo fuese alcaldesa y pudiese llevar a cabo las intenciones de Jesús por el poder del Espíritu Santo, ¿cómo luciría mi comunidad? Esta es una gran pregunta digna de pensar. Sin embargo, la tarea es demasiado grande para una sola persona. Si por lo menos hubiese una organización o un grupo de personas que pudiesen ser equipadas para esto, un grupo que existiese en todos los sectores de la sociedad, un grupo que tuviese un código moral sólido, una organización que representase todas las edades y todas las facetas de la creación de Dios, individuos, familias, comunidades, negocios locales, gobiernos locales, educación, salud y el medio ambiente. En realidad, tal grupo existe. Se llama la Iglesia. A través de su variedad de miembros, la Iglesia está posicionada de manera especial para llevar a cabo la voluntad de Dios en cada sector. Déjenme contarles lo que algunas de las personas que han escuchado nuestras enseñanzas han decidido sobre lo que Jesús haría en sus comunidades. No solo determinaron lo que Jesús haría, sino que también lo hicieron. He usado aquí ejemplos que tienen que ver con servicios a la comunidad, porque eso es lo que frecuentemente las personas esperan de un alcalde. Esa es una buena manera de comenzar. Sin embargo, la lista de cosas que Jesús haría si fuese alcalde sería enorme y variada. Después de todo, Dios se interesa por cada uno de los aspectos de la vida. Hay una pequeña iglesia ubicada en una aldea rural en los campos de arroz de una nación asiática. El área es predominante budista. El pastor asistió a nuestra conferencia de entrenamiento, regresó a su iglesia y enseñó a su gente. Entonces, los 30 miembros decidieron demostrar el amor de Dios en su comunidad. Durante la estación lluviosa, el agua inunda la aldea y los caminos son intransitables. El agua crece tanto que inunda las viviendas de las personas. Densas nubes de mosquitos traen fiebres de dengue y otras enfermedades. Incluso los estanques de peces, que son la fuente principal de ingresos de la comunidad, se inundan y se pierden. La propiedad de la iglesia está entre la zona que se inundaba y los campos de arroz. Los miembros de la iglesia cavaron a mano una zanja y colocaron una tubería de concreto desde la vecindad frecuentemente inundada hasta el campo de arroz, cruzando la propiedad de la iglesia. Las aguas de la lluvia se drenaban más rápido y no hubo que desalojar a ninguna familia por causa de las lluvias. Fue un gran trabajo duro, pero tuvo un efecto profundo en la comunidad.
Ayudó a la iglesia a desarrollar relaciones con vecinos budistas que previamente eran antagónicos al evangelio. Muchos vecinos ayudaron cuando los miembros de la iglesia limpiaban los matorrales, los desechos y añadían más tubería. Esta iglesia no era tan grande, solo tenía 30 miembros. No era antigua, solo tenía 7 años y no era tan rica. Muchos miembros son campesinos analfabetos. Sin embargo, ellos demostraron el interés de Cristo por la comunidad. Hicieron algo que Jesús, como alcalde, hubiese querido que se hiciese. Wanderley y Dalva querían servir en una comunidad en Brasil. Hicieron ciertos ejercicios prácticos que sabían que podían hacerse mucho más. Organizaron una asociación y la llamaron Emanuel o Dios con nosotros y planificaron 15 proyectos sociales para esa comunidad. Consiguieron recursos para un centro de cuidado diario para 40 niños y movilizaron una iglesia grande, pastores y oficinas de gobierno. Su celo reflejaba las intenciones, el amor y el Espíritu de Dios. Sus entrenadores comentaron: su entusiasmo es contagioso. Jesús estaba trabajando. Unas damas de un estudio bíblico en el área rural de Uganda decidieron servir en su aldea. Cuidadosamente planificaron su primer proyecto: limpieza de la basura en los alrededores de una taberna de la localidad. 2 de las mujeres valientemente entraron en el bar. En esa área de prostitutas son las únicas mujeres que usualmente entran a un bar. Pidieron permiso para limpiar la basura y el sorprendido dueño del negocio se rió, pero estuvo de acuerdo. Luego las mujeres movilizaron a la comunidad y hasta el director de una prestigiosa escuela local fue como voluntario. El grupo cavó 2 fosas, una para basura biodegradable y otra para materiales no biodegradables. Cuando los clientes de la taberna vieron a los otros limpiando su basura, ellos también ayudaron. Y para alegría de la comunidad, los dueños de la taberna continuaron manteniendo el área limpia. Animadas por esto, las mujeres decidieron hacer otros proyectos como construir 9 cocinas de querosén para familias pobres y proveer recipientes de almacenamiento de agua para personas necesitadas. Luego, el grupo de estudio bíblico comenzó un proyecto mayor, un mercado comunitario. Las mujeres de la aldea típicamente caminaban varias horas cargando sus vegetales y productos hasta otros mercados distantes. Un mercado cercano les permitiría generar ingresos y mantenerse cerca de sus familias, comunidades y huertos. Un terreno fue donado, pero era muy empinado para comenzar a construir el mercado. Las mujeres del estudio bíblico oraron y unos trabajadores que estaban reparando un camino cercano vinieron voluntariamente y aplanaron el terreno sin costo alguno. Con la ayuda de Dios, este pequeño grupo rural de mujeres cristianas descubrieron y consiguieron recursos, ahorraron dinero, resolvieron dilemas, construyeron un mercado comunitario y con confianza y experiencia contaron su historia en una conferencia a la cual asistieron altos representantes del gobierno. Sus vidas espirituales crecieron mediante servían a otros en representación de Jesús. Una nueva iglesia había sido plantada en Asia, en una aldea pobre de unos 100 hogares. Los miembros de la iglesia querían responder a las necesidades de la comunidad. Como no había electricidad en la aldea, decidieron comprar un generador y proveer la línea eléctrica y electricidad para un foco de hogares. Los niños podían leer y estudiar en las noches y los adultos podían trabajar hasta más tarde. El pastor y los líderes de la denominación consideraban estas ideas en un lugar donde se toma té. Estaban de acuerdo en comenzar el proyecto, pero primero necesitaban encontrar un generador. Un hombre escuchó la conversación y les dijo: soy un nuevo creyente y acabo de escuchar sus planes. Tengo un generador nuevo y se los daré. Ahora la electricidad ha sido provista para los hogares.
Cada familia paga una pequeña cuota, la cual cubre la gasolina y el mantenimiento. Muchos miembros de la comunidad han agradecido a la iglesia su interés por ellos. El líder de la denominación está también agradecido de haber descubierto el poder de amar a tu prójimo a través del servicio a la comunidad. La agenda de Jesús fue realizada. Para obtener agua en Fort Frede, Haití, las personas caminaban hasta 3 kilómetros para llegar a un río contaminado, el cual a veces estaba seco. Un día, un grupo de extranjeros llegó con una maquinaria y se anunció que iban a abrir un pozo. Había gran emoción, pero el área estaba llena de piedras muy grandes y el equipo no pudo perforar. La gran desilusión fue evidente. Los líderes de la iglesia decidieron explorar qué podían hacer para satisfacer las necesidades de agua de la comunidad. Visitaron una organización de desarrollo, dueña de equipos manuales de perforación de pozos. Al principio, la idea no fue muy bienvenida. Las personas razonaban si fuese posible hacer pozos manuales, porque no se habían perforado antes. Sin embargo, la iglesia alquiló el equipo, lo trasladó a Fort Frede y comenzaron a perforar un pozo en la propiedad de la iglesia. Encontraron agua a los 15 metros. La celebración fue grande. Sin embargo, las personas que no eran miembros de la iglesia no estaban complacidas, porque pensaron que los miembros de la iglesia acapararían el agua. Pero todo lo contrario, la iglesia invitó a la comunidad a participar de la bendición de Dios. Pronto, representantes de otras partes de la comunidad rural le pidieron ayuda a la iglesia para perforar pozos. En medio de un año se perforaron 15 pozos manuales. Si la primera máquina hubiese funcionado, hoy solo habría un pozo en Fort Frede. La iglesia hizo lo que Jesús hubiese hecho como alcalde, demostrando así en forma práctica el amor de Dios a los vecinos. Comenzamos este capítulo preguntando ¿qué haría Jesús si él fuese alcalde? Quizás necesitemos hacer la pregunta de otra manera. ¿Qué haría Jesús si él estuviese aquí, sirviendo a la gente a través de su pueblo, la iglesia? Dios ya ha comisionado y equipado a la iglesia para que ministre su voluntad en los sectores de la comunidad donde su pueblo vive y trabaja. Nosotros, la iglesia, haciendo la voluntad de Dios en la tierra, como es hecha en el cielo. Un amigo escuchó hace poco el título de este libro y se preguntó, ¿por qué alcalde? ¿Por qué no presidente, primer ministro o gobernador? Pensó por un rato y luego él mismo contestó su pregunta. Esto se trata del ministerio que Dios quiere manifestar a través de su iglesia local. Tenemos que pensar primero en lo que Jesús haría si él fuese el gobernador local o líder del territorio que la iglesia ocupa como su representante. A continuación, tenemos dos ejemplos desde Nepal y Perú. Para motivar nuestra reflexión, fueron escritos por personas que tomaron el tiempo para pensar. ¿Qué pasaría si Jesús fuese presidente de nuestra aldea? Si fuese alcalde de mi pueblo,